Bienvenidos a La Silla Vacía, soy Daniel Pacheco, editor general. Un saludo a todos los que nos ven por Canal 1 en televisión, a los trasnochadores y a los que nos siguen por el YouTube de La Silla Vacía. Hoy vamos a hablar de cómo el gobierno Petro logra ganar aún más poder sobre la junta directiva de Ecopetrol, justo cuando el presidente le pide a la empresa tomar una decisión fundamental para su futuro. Hoy estamos desde la redacción. Camilo Garzón cubre la transición energética en La Silla Vacía, le sigue la pista a este proceso desde hace cerca de un año, un proceso pues poco convencional. Sí, pero muy importante en esta última recta del gobierno, ¿no? Sí, yo creo que fue un acierto al principio de este gobierno, como entender que este iba a ser como un tema grande y ha terminado siendo un tema muy grande, sobre todo en Ecopetrol, que es la petrolera estatal. Su nota se titula Día clave en Ecopetrol. Petro alineará aún más a la junta directiva a sus planes. Sí. Esto era como anticipando lo que sucedió. Este programa sale mañana, entonces ayer, acuérdese. Entonces, lo que pasó en el martes cuando Ecopetrol tuvo su asamblea general extraordinaria, ¿cierto? Entonces es extraordinaria porque normalmente las asambleas de Ecopetrol son en marzo, ya había ocurrido una en marzo de este año, y normalmente lo que pasa en las asambleas es que como la gran decisión, la que se lleva a los reflectores, son los cambios en la junta directiva de la empresa, que es el órgano decisorio más importante. Pero esta asamblea fue extraordinaria y no tenía esa implicación de nuevos juntos, es decir, la junta sigue siendo la misma que había antes, Sí. pero lo que hubo fue un cambio en los estatutos de la organización. Y déjeme, nos vamos un poquito para atrás y es por qué estamos hablando de Ecopetrol y porque es un tema de debate público importante. Este es un dato solamente para darle magnitud a la principal empresa de Colombia, que también es una empresa estatal, ¿no? En un 88% del Estado. Entonces, los ingresos operacionales, esto es el reporte de las super sociedades, de las 1000 empresas más grandes de Colombia, y esto es solamente como para mostrar el tamaño, la magnitud de Ecopetrol. Ecopetrol tiene 133 billones de pesos de ingresos operacionales al año. La segunda empresa más grande, que es EPM, Empresas Públicas de Medellín, tiene 41 billones de pesos, ¿no? Usted puede juntar, creo que las 5 o 6 siguientes después de Ecopetrol y no le da el tamaño que significa Ecopetrol. Entonces, simplemente por su tamaño y su importancia en la economía, es una empresa muy importante, pero además es un patrimonio público porque le da mucha plata al gobierno. Sí, en Concorte 2024 el aporte de Ecopetrol entre impuestos, dividendos y regalías fue de 42 billones de pesos. Entonces, pongamos eso en perspectiva. El presupuesto anual de Colombia es de más o menos 500 billones de pesos. Ecopetrol le pone casi el 10% de los ingresos, y es más o menos como que el 40% del presupuesto de inversión, por ejemplo. Exacto, y se calcula que Ecopetrol es más o menos, o sea, representa la actividad de la empresa al 2% del PIB nacional. Claro, entonces no siendo un país petrolero, Colombia, Ecopetrol tiene un peso enorme en la economía, y además es una empresa que se ha manejado con como una particularidad muy grande en este gobierno, es que hace parte como de un programa ideológico del gobierno de descarbonizar la economía, y además con una acción como muy directa de parte del presidente en su gobierno. Sí, que es una acción que se ha traducido en que el presidente, por vía de ser el accionista, pues el presidente del gobierno nacional, por vía de ser el accionista mayoritario, ha ido poco a poco cambiando los perfiles de la junta directiva y la ha ido alineando hacia los intereses del presidente a la empresa. Y actualmente, si usted mira los perfiles de los 8 miembros, porque hay 8 miembros, la mayoría de ellos son personas cercanas al presidente Petro, que tienen trayectorias que han sido muy cercanas a él y que votarían de manera favorable a los intentos o a las visiones que el presidente tiene frente a la empresa, entre esos, por supuesto, el connotado negocio de salir del Permian que actualmente está haciendo Ecopetrol Pero uno en diría, Texas. son cercanos al presidente Petro, pero pues deben saber mucho de petróleo. No necesariamente, no. Aquí hay muchos perfiles de personas que, por ejemplo, como Tatiana Roa,
que fue la ex viceministra de Ambiente. Ella ha sido famosa por ser activista anti-fracking y se ha movido muy bien como entre organizaciones ambientalistas y ahora llega a una empresa a tener una posición, por supuesto, en contra de estas técnicas de exploración. También está Ángela María Robledo, que no necesariamente tiene una trayectoria en el sector, No pero tiene ninguna no tiene trayectoria. ninguna, pero pues que es cercana, fue la fórmula vicepresidencial de Petro en 2018, ¿no? Entonces, y aquí hay varios perfiles. Está Alberto Merlano, que es pariente lejano de la Primera dama, primera dama, exacto. Entonces, pero cercano al presidente pero también, cercano al ¿no? presidente también, Sí. sí. Entonces, estamos hablando de esta junta, esta Asamblea General Extraordinaria donde se modificaron los estatutos de Ecopetrol y un poco la nota que usted hace es como ahora el gobierno va a tener más control sobre la empresa, pero ya decíamos que tenía un gran control y que la Sí. junta funcionaba como una junta de bolsillo, como, ¿Cómo se puede más? sí. Pues por una vía de, ahí sí, no un nuevo miembro, porque sigue vacante el puesto de Mónica de Grave, que era la presidenta de la junta que salió apenas hace un par de semanas por diferencias con el presidente sobre su intento de presionar para salir del Permian. Sí, Entonces ese puesto queda vacante, pero lo que pasó, la decisión grande de hoy, era una propuesta para incluir un renglón de los trabajadores dentro de los 9 miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol. Es decir, que de ahora en adelante y por primera vez en la historia de la Junta de Ecopetrol y la historia de la empresa, un trabajador de Ecopetrol va a tener un puesto fijo en la Junta Directiva, algo que es un triunfo para los trabajadores que han apoyado al gobierno Petro y que Petro les prometió desde el comienzo que ese iba a ser una de las modificaciones que iba a hacer en la petrolera. entonces voy a poner la junta y usted me la pone acá. Cercanos a Petro son los que tienen ese fondito como anaranjado, que son casi todos, como usualmente sucede un poco en todos los gobiernos, porque, pues es decir, yo me acuerdo que Iván Duque tuvo a Luigi Echeverry, Sí. su propio gerente de campaña, ¿no? Pues Roa es el gerente de campaña de Petro que está en la presidencia de Ecopetrol, Luigi Echeverry, que tampoco es que supiera de petróleo, ¿no? Era el presidente de la Junta, pero era muy de confianza del presidente Iván Duque. ¿Cuál sería la diferencia entre tener a Ángela María Robledo y a Luigi Echeverry? Sí, eso es cierto que al gobierno Petro le cobran mucho como meter la política en la empresa y eso Sí. comenzó con el presidente Petro y tiene antecedentes donde uno lo revise antes. Pero lo que muchos me dicen a mí ordinariamente es que este es un grado como extremo de la politización de la empresa y pues usted ve que son varios los perfiles que efectivamente no tienen experiencia en una presa de petróleos o en el sector y que son muy cercanos al presidente. Digamos que aquí no es la primera vez que pasa, pero sí puso un pie mucho más fuerte que nunca se había visto antes. Y volvamos a esa gráfica porque es que no solamente como que no tienen experiencia, sino, bueno, Tatiana Roa creo que tiene experiencia como activista antipetróleo. Claro. Ángela María Robledo también un poco en contra de todo el fracking, la agenda del Partido Verde ambientalista. La agenda anticorrupción, en cambio, pues la dejó en su vida pasada porque no ha tenido problemas con Ricardo Roa y sus múltiples ruidos de corrupción ahí adentro. De Brando Vélez. Otro gran ambientalista, ex M19, cercano al presidente Petro. Y papá de Irene Vélez. Ah, y papá de Irene Vélez, la ministra de De Ambiente. Ambiente y directora de la ALDA. Guillermo García Realpe, el papá del ex viceministro del Interior del gobierno Petro, liberal, más político. Sí. Álvaro Torres. Álvaro Torres, también cercano al presidente Petro. Sí, no, que no necesariamente tiene, aunque tiene un poco de experiencia en el pasado en el sector. Sí. Y de los miembros como críticos o independientes está Luis Felipe Henao, que es el representante de los accionistas minoritarios, miles de personas que han comprado acciones de Ecopetrol que hizo a través de ser una empresa pública que cotiza en bolsa. Sí. Y Ricardo Rodríguez G, que es... Que viene por un renglón de los departamentos, ¿no? Los departamentos petroleros tienen la posibilidad de elegir un representante y algo análogo a ese cargo, a ese puesto es lo que va a pasar ahora con los trabajadores, que hay un puesto para representar un tipo de persona, y en este caso son los trabajadores de la empresa. Y entonces, Mónica de Grave, que era la presidenta de la Junta, que venía un poco como de esa camada samperista cercana a José Antonio Campo,
sale de la Junta por desacuerdos acerca de la posible venta del negocio del Permian, que es una cuenca en Estados Unidos, en Texas, donde se saca gas y petróleo con fracking, Entre y, otros negocios. y deja la Junta incompleta. Sí. Y eso la frena. Sí, en este momento también había como un problema decisorio porque en la Junta, en el reglamento interno de la Junta está que el 30% de la Junta, es decir, 3 miembros de la Junta, tiene que ser mujeres. Sí. Entonces actualmente con la salida de Mónica quedan solo 2 mujeres, Ángela María y Tatiana, Sí. y eso implica que no ha podido tomar decisiones en el pleno de la Junta. Entonces otro objetivo que tenía más pequeño, no tan evidente de esta asamblea, fue precisamente hacer explícito que la Junta, con el quórum mínimo que tiene actualmente, puede tomar decisiones sin esperarse hasta 5 meses después, en marzo del próximo año, cuando encuentre el reemplazo para Mónica de Grey. Camilo Garzón anticipó que en la asamblea extraordinaria se iban a dar 2 decisiones que volvían como esa junta de bolsillo. No, a ver, ya era una junta de bolsillo, pero ahora era una junta de bolsillo que tenía un bloqueo, y el bloqueo era el tema de género, que se resolvió, ¿cierto? Sí, queda resuelto, eso se puede, de aquí a 5 meses, esa junta que actual es la que va a tomar decisiones para la... Listo, y todo esto lo estamos hablando como con el contexto de el presidente Petro ha dicho públicamente que quiere vender un gran negocio que tiene Ecopetrol en Estados Unidos, de donde extrae más o menos el 15% del petróleo que saca la petrolera, que se llama, pues el negocio, se conoce como el negocio del Permian. Sí. ¿Qué es esa vaina? Pues el Permian es una cuenca grande en la cual muchas empresas extraen gas y petróleo. Ecopetrol se metió a ese negocio de la mano con Oxy, con la Occidental Petroleum, desde hace unos años, desde la época de Felipe Balión, cuando como que se tomó la decisión de meterse a ese negocio. Y al principio era un poco incidental, no aportaba mucho en la producción total de la empresa, pero crecientemente se ha vuelto más importante. Hace poco sacábamos una historia en la que si uno mira la producción de barriles de Ecopetrol en el tiempo en el que Ricardo Rojas, presidente de la Sí. empresa, contrario a lo que se ha dicho, la producción ha ido aumentando levemente, no ha ido decreciendo a pesar de lo que muchos pensarían. Pero cuando uno mira en detalle por qué es que eso ha sido así, se da cuenta que el aporte de lo que viene de Oxy es lo clave, y que si uno resta lo que se trae desde Estados Unidos, desde el Permian, ahí sí se da cuenta que la producción nacional de petróleo ha ido declinando. Entonces, Ecopetrol cada vez depende más de ese activo que usa fracking. Claro. Y por supuesto, pues supone una contradicción para los objetivos del presidente Petro, que desde el comienzo fue muy coherente en pensar que quería salir de la técnica del fracking, no quería que se hiciera, y pues en consecuencia con esa idea lo que él quiere es marchitar ese reducto de fracking que utiliza Ecopetrol, pero analistas, exfuncionarios de la compañía han mencionado lo cada vez más difícil que es tomar esa decisión en términos de negocio. Claro, sería tal vez un buen, no sé si un buen negocio para el planeta, porque alguien igual va a sacar ese petróleo, sino un mal negocio para Ecopetrol y un negocio para lo que quiere el presidente, pero no para lo que es importante para la petrolera estatal. Exacto. Entonces, aquí en toda esta venta, el Permian ya había generado como una ruptura en la junta directiva, ¿cierto? Nosotros empezamos a hablar de una junta directiva de bolsillo a raíz del Permian, me acuerdo, Camilo, porque en un momento había una posibilidad de que Ecopetrol ampliara su participación en el Permian, y esa decisión estaba tomada, o sea, una mayoría de la junta había dicho sí, hagamos este negocio, que implicaba como un endeudamiento grande, pero Petro llamó a los miembros de junta aliados a él a una reunión, y todos cambiaron de opinión súbitamente, ¿no? Por eso, pues no es como gratuito que se hable como de una junta de bolsillo. Sí, exacto. Y esto implicó la salida de 2 miembros críticos Claro. independientes de la Junta que... Juan José Chavarría y Zuleta. Sí, exacto. Entonces ellos 2 salieron y eso ayudó a consolidar aún más esa junta de bolsillo del presidente. Claro. Todavía ese motivo, o sea, en ese momento fue salir de una ampliación. Ahora lo que está en juego es salir de todo el negocio. Claro.
que es una locura, es decir, que es una locura en el sentido en que las personas que están tomando esas decisiones podrían enfrentar sanciones disciplinarias, Sí. ¿no? Porque hacer un mal negocio en una empresa pública puede acarrear como una sanción disciplinaria. Pero antes de eso, déjeme preguntarle por lo segundo que pasó en esta asamblea extraordinaria y que tiene que ver con el Permian, porque la USO, el sindicato de trabajadores más grande de Ecopetrol, se estaba oponiendo muy abiertamente a la venta del Permian, pero en esta junta extraordinaria lo que hacen es que el gobierno cumple una promesa vieja de darle un puesto a los trabajadores en la junta. Déjeme ser mal pensado. Ahorita voy a lo mal pensado, pero hábleme un poquito de lo que pasó. Ah, y además le puedo poner al ministro de Hacienda, como Germán Ávila, que es el que representa al gobierno como principal accionista. Esto dice Ávila acerca de la entrada de los trabajadores. En la que se aprobó citar a una reunión extraordinaria de asamblea para considerar una reforma estatutaria consistente en establecer que un renglón de la junta directiva debe ser integrado por un empleado o empleada de Ecopetrol. Y entonces la USO, que hace poco estaba amenazando con ir a paro si el Ecopetrol vendía el Permian, responde así a esta designación. Reconocemos como un importante avance para la democracia obrera la reforma de los estatutos sociales de Ecopetrol, que permitirá que un trabajador haga parte de la junta directiva. Este es un logro histórico gracias a la voluntad del gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, representado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Sí. A ver, déjeme como ser mal pensado y no están dándole algo a la USO para que baje un poco los taches en su oposición a lo de la venta del Permian. Podría ser. O sea, lo que es claro es que la USO sigue oponiéndose a la venta del Permian y que Petro sigue insistiendo en que hay que venderlo, pero claramente en esa tensa relación esto viene como un dulce a apaciguar la tensión porque es una petición de años de la USO que solamente logró con el presidente Petro. En la propuesta inicial que había hecho Ecopetrol, ellos no habían quedado tan contentos porque implicaba que los miembros de directivos de los sindicatos no podían aplicar a este puesto que se va a abrir, y entonces eso no les hacía felices, porque por ejemplo César Loza en esa versión no podía quedar, pero en la asamblea que Sí. hubo eso se ajustó y en la última versión lo que se permite es que si por ejemplo César Loza es presidente de la USO, si renuncia a su cargo, perfectamente puede aplicar a este cargo como miembro directivo de la Junta de Ecopetrol. Ahora lo que viene para la Junta es crear el proceso de decisión a través del cual va a elegir entre todos sus empleados cuál va a ser el representante de los trabajadores. Eso no va a suceder todavía, sucede el próximo año en la Asamblea Ordinaria, pero entonces ahora estos 8 miembros de Junta que quedan podrían avanzar en la toma de decisiones. Nosotros habíamos hablado de que hacer lo que quiere Petro es muy riesgoso porque implica casi que un detrimento para Ecopetrol, es un mal negocio para la empresa. ¿Lo van a hacer? ¿O lo están haciendo? ¿Qué es lo que dice Ecopetrol? Pues ellos han dicho, de hecho, recientemente hubo una respuesta que hicieron a la Contraloría en la que la empresa Ecopetrol afirma que ellos no han estudiado todavía la posible desinversión del Permian. Es decir, no hay un estudio que ellos hayan hecho con datos para entregarle a la Junta Directiva y que la Junta tome una decisión al respecto. Eso se interpretó como que la Junta había dicho que ellos no van a salir del negocio del Permian y no es así. Es un paso atrás, no hemos estudiado lo que vamos a decidir, pero todavía podemos decidir salir del Permian. Lo que pasa, la foto que tenemos ahora es que con los miembros de Junta actual, Sí. si les llega esa decisión a ellos, en la mayoría ellos pueden tomar la decisión de decir si salimos del Permian. Para no irse sancionados de por vida por detrimento patrimonial, tendrían que justificar esto con algún estudio. El presidente Petro ha citado a un autor con el que usted ha estado hablando, Sí. ¿cierto? ¿Cómo se llama? Gonzalo, no recuerdo su apellido. Ya le buscamos el apellido. Entonces, este estudio lo que dice es que Ecopetrol no está haciendo un buen negocio con el Permian, Sí. ¿cierto? Sí, y fue el que el presidente mentó en su famosa entrevista con Daniel Coronel. Sí. Este es un autor que ya le presenta los datos y él ha dicho, él es un ingeniero de petróleos y él dice que con datos que la cuenca del Permian es una cuenca paulatinamente en decrecimiento, es decir, cada vez se genera menos y cada vez lo que se encuentra en el Permian es más gas que petróleo, lo cual es menos rentable para la petrolera porque pues está sacando un activo menos
valorado en el mercado, que es por el petróleo. Y lo otro, pues, es que no ha recuperado la inversión que ha hecho para entrar a ese negocio. Esos son como los argumentos fuertes que él dice. De Gonzalo Castaño. Gonzalo Castaño. Yo he hablado con él, porque claro, él después de que salió la nota en La Silla Vacía, lo ha buscado a todo el mundo y lo han confrontado mucho y él dice, yo nunca he dicho, yo presenté los datos para mostrar por qué no es un negocio tan bueno, pero yo nunca he dicho que toque vender. Sí. Eso es lo que el presidente interpreta del estudio. Yo creo que esas son consideraciones que la Junta debería tener. Y bueno, pues eso es lo que ha dicho hasta ahora. Pero entonces, Silla Vacía. sí. Gonzalo Castaño, él dice, no ha sido tan buen negocio, pero ¿no sería peor negocio venderlo antes de que logre aportar los recursos para recuperar la inversión? Pues eso es una posibilidad. Si se llega a vender mal, claramente sería mal negocio. Lo que Gonzalo piensa es que se puede vender muy bien y con eso recuperar lo que no sea. Y una cosa chiquita, creo que todo el trasfondo es como, sí, la transición energética, pero el gobierno siempre habló al inicio de una transición energética justa, ¿cierto? Que no, digamos, el, el que la transición energética le haga daño a Ecopetrol como empresa, le hace daño al país en sus finanzas, no parece ser tan justa como se está planteando. Que es la razón por la cual la uso, que es un movimiento de izquierda histórico, se está oponiendo a esto. Camilo Garzón cubre la transición energética en La Silla Vacía. Camilo, muchas gracias por pasar por acá. Gracias por invitarme. Y le recuerdo, estamos lanzando ya nuestro curso de inmersión 2026. Este es un curso para líderes empresariales, diplomáticos, gente realmente interesada en sumergirse en lo que pasa en el país. Es un curso en el que les traemos expertos de forma presencial y protagonistas de lo que pasa en Colombia, ministros, exministros, gente de La Silla Vacía para hablar de un tema específico. Se lo recomiendo mucho, lo pueden conseguir en lasillavacía.com. Esta es una de las otras maneras en las que financiamos nuestro periodismo independiente, así que si les interesa, se lo recomiendo mucho y gracias por ver estos contenidos. Nos vemos con más cosas esta semana. Chao. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.